Muy queridos hermanos, hermanas, hoy podríamos llamar este domingo un domingo de la siembra o de la semilla o del sembrador. A nadie se le escapa, por más que vivamos aquí en Bahía Blanca, una ciudad grande. Sin embargo, Bahía Blanca está atravesada por rutas que aún quien no conoce o no comprende cosas del campo o del mundo rural puede observar camiones y camiones que se acercan llenos de semilla hacia el puerto, trenes, y luego que regresan a distintos lugares de origen buscando más semilla. Lluvia, campo, tierra, semilla, cosecha. Todo eso hemos escuchado hoy y es palabra de Dios. En la primera lectura, el final del segundo Isaías, o llamado libro de la consolación, porque comienza en Isaías 40, consuelen a mi pueblo, dice el Señor, después del exilio, palabras de consolación. Y la lluvia nos habla de esa consolación, porque entre la cercanía y la lejanía de Dios media su palabra, que baja del cielo para realizar y revelar la salvación. Por eso es como la lluvia. La lluvia es, a lo largo de la Escritura y en nuestra propia vida, bendición primaria, don activo que desata actividad, riego que fecunda y hace engendrar. Y nos enseña mucho la lluvia acerca del ritmo de su tarea. El ritmo de la tarea de la lluvia no es el de la eficiencia, sino el de la fecundidad. De ahí que vaya siempre trenzada la lluvia con el tiempo y la espera. Incluso es tiempo de que pare de llover y esperamos que pare de llover. Es tiempo de lluvia, esperamos que llueva. La lluvia pone en movimiento un ciclo. Y el ciclo de la lluvia significa alimento hoy, y eso lo sabemos aún viviendo en la ciudad, y semilla para la cosecha de mañana. Nos hace mirar al cielo. Generalmente es el agricultor, el trabajador del campo, el que no deja de mirar al cielo, oteando no en el horizonte, sino arriba, de qué lado viene el viento, si va a llover o no. Y así, el eco de esa primera lectura, este preciosísimo Salmo 64, que canta la generosidad de la vida, trenzada de tierra fértil, agua, brotes, praderas, rebaños. Pero todo esto aclama y canta al Creador. Fíjense que las lecturas de hoy, y me refiero especialmente a estas dos primeras que comenté brevemente y vamos hacia adelante, no es un tratado de edafología. ¿Qué es la edafología? Me acuerdo porque hermanos míos que estudiaron agronomía, es la ciencia que estudia el suelo, la riqueza del suelo, cómo mejorar ese suelo. Tampoco es un tratado de agricultura o de ganadería, ni menos de climatología o meteorología, sino algo que va más allá, en altura, anchura, longitud y profundidad, de un fenómeno atmosférico y de la tierra que es regada por esa lluvia o nieve oportuna. Y todo esto nos ayuda a entrar en el texto paulino. Estamos leyendo el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Carta a esa comunidad que providencialmente, porque así lo quiso la providencia del Señor, será la comunidad que verá morir a Pablo y a Pedro. Y Pablo nos habla de sufrimientos presentes y de gloria futura. Pero lo que sacamos en limpio, gracias al Espíritu Santo que sopla en el oído del corazón, es que los sufrimientos presentes también son signo de la pertenencia de Cristo. ¿No dice el Salmo: los que siembran entre lágrimas cantando cosecharán? Casi la condición de los que caminamos es también el sufrimiento presente. Es el signo de que no podemos solo caminar solo por la gloria futura, como si la gloria futura actuara como una anestesia u opio para no vivir ni abrazar o asumir el dolor presente.
La tentación ante pandemias o cualquier cosa que nos sucede es escondernos en la cueva para que nadie moleste y nos deje rumiar nuestras cosas, o sobrevolar la neblina, la oscuridad, tratando de poner entre paréntesis o debajo de la alfombra lo que está pasando. No, estamos en tiempo de espera y no de cumplimiento. De ahí esta palabra con la que juega Pablo, que también ha tenido que madurarla y rumiarla en su corazón: gemimos, gemimos. Gemimos hasta que se dé lo definitivo. No estamos en la etapa del cumplimiento definitivo. La esperanza nos ayuda a saber hacia dónde vamos, pero la esperanza no significa zafar, hacer un persaltum, meter bajo la alfombra el sufrimiento o ignorarlo. Si no, sería la esperanza un triunfalismo, y no lo es. Gemimos, pero no inútilmente y sin futuro. Es el gemido de la parturienta que Jesús mismo usará para explicar en la última cena el misterio de la muerte y la resurrección de la Pascua. Ustedes ahora están tristes, como la parturienta, llena de ansia y de angustia. El presente no saca al cristiano del mundo. El dolor, el gemido no saca al cristiano del mundo, sino que lo compromete, lo ayuda a asumirlo, a abrazarlo, no por masoquismo, sino porque comprende el dolor de los demás. Le permite entonces la fe y la esperanza observar, contemplar con ojos diversos el sufrimiento. Y lo que Pablo nos dice para abrirnos los ojos del corazón es que también la creación está o va a la asidera atada a la redención. Creación y redención son dos etapas de un mismo camino itinerario. El diseño de Dios es uno, unitario, no uniforme, pero sí unitario. El hombre y el cosmos, el hombre y la creación, el hombre y la casa común. Ya estamos habituados en el magisterio de la Iglesia, y no solo Francisco con la Laudato Si, hace 7 años nos regalaba como un don esa reflexión acerca de la casa común. Incluso él nos ayuda en esa carta encíclica a comprender este texto paulino. Si el pecado ha tenido como castigo también o ha implicado al mundo, el hombre y lo creado. En el centro, el hombre. Salvación y condena del hombre arrastra o eleva al cosmos y a lo creado. Y si la creación está el hombre, en el centro del cosmos o la creación, bien dice en la Escritura que está puesto el hombre para dominar la creación. Pero nosotros hemos leído Señor o domino, dominarla, como a capricho, para destruir, para pisotear, para extraer todo lo que me sirve para mí. Y no, en la creación, cuando Dios pone al hombre y a la mujer en el medio de ese paraíso y se los da para trabajar, no es parte del castigo, sino antes. El hombre se hace pleno cultivando la creación, y la creación cultivada por el hombre se recrea. Por eso el hombre está en el centro. El Hijo de Dios se hizo hombre y con su muerte y su resurrección ilumina al hombre y al cosmos. Ese es el gemido de la creación. ¿Por qué gemido? ¿Por qué sufrimiento? No es por la inutilidad de la vida no vale nada, o la historia es un tango. No, es gemido de la parturienta que lleva la vida. Incluso le pone el punto sobre las íes Pablo cuando nos dice: la creación está sujeta a la vanidad del hombre, que acapara para sí, despreciando el valor de lo creado y despreciando a su hermano y a su hermana. Habla de la esclavitud, de la corrupción. El hombre ha inoculado la corrupción y el hombre se corrompe corrompiendo la creación. La creación entonces gime
no solo la creación, sino nosotros, dice Pablo, los cristianos, y algo que es inaudito, el mismo Espíritu gime en nosotros. ¿Y qué es lo que anhela este gemido? La plena realización de nuestra filiación adoptiva. ¿Qué significa? Somos hijos de Dios. La plena redención de nuestro cuerpo. Y el cuerpo humano, la persona humana, es un microcosmos. Toda la creación se eleva cuando el hombre se eleva. Quizá el Señor nos ayude hoy a entenderlo de una manera aún más clara a través de las parábolas. 7 parábolas en 3 domingos, comenzando por el de hoy. El reino, son parábolas del reino y no cuentitos para dormir a los discípulos, como puede ser que esté yo durmiéndolos a ustedes con este sermón que se alarga. No, Jesús a través de parábolas nos ayuda a comprender la dinámica, dinamis, fuerza del reino de los cielos, el nacimiento del reino que no crece sin resistencia. Hoy lo vemos, la siembra, el sembrador. El crecimiento silencioso y pujante del grano de mostaza y la levadura, porque el reino vencerá esas resistencias, como veremos la semana que viene. Y aún el crecimiento de la cizaña mezclada con la buena semilla, que invita a tener paciencia y no anticiparse. Y finalmente las exigencias del reino a través del tesoro, la perla, que nos amonesta a no querer desvestirse de nuestros esquemas religiosos frente a la inusitada riqueza de Jesús. Para terminar esta serie de parábolas en la de la red, que retoma el tema del juicio. La palabra hoy se viste de lluvia y de semilla. Él mismo es la semilla. ¿Y por qué parábolas? Los apóstoles le preguntan, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Qué es una parábola? La parábola no es que sea un cuentito de niños para que entiendan los que no entienden. Al revés, son palabras claras al oído, pero que necesitan ser rumiadas. El otro día escuché un periodista, y no era justamente cristiano, pero hablaba de Antoine de Saint-Exupéry, del Principito, porque se cumplía un aniversario del nacimiento del autor, y decía, es una parábola. Y me quedé pensando en lo que decía. Es una parábola porque lo he leído tantas veces a lo largo de mi vida, y cada vez que lo leo, el Principito, saco una enseñanza nueva. Y ahí uno comprende más qué significa la parábola de las parábolas, que son las de Jesús. Pero no totalmente, dejan abierto al misterio. Solo al que le quiere ir más allá o más profundamente, escuchar, escrutar, contemplar, discernir el verdadero contenido y como un niño ahí sí pedir más. Por eso los apóstoles le pedirán a veces a Jesús, explícanos, porque no entendemos. La semilla es Él mismo, que fecunda, que se multiplica, que da alimento. La semilla tiene como característica que es pequeña al lado de lo que producirá, que contiene un valor, un código genético que está llamado a multiplicarse, y a su vez que tiene una semilla, aún la semilla más pequeña, una fuerza inusitada, un dinamismo superior al imaginado que logra romper cornisas, lápidas, rompe el suelo, el cemento, las azoteas. Pero lo que cambia la parábola de hoy, para concluir, es el terreno. Es verdad que en el modo de sembrar y de arar en los tiempos de Jesús era distinto al actual. Los terrenos eran muy irregulares, había rocas, sinuosos, no son los grandes campos inmensos que vemos cuando se aran o disquean o pasan los rastrillos o las sembradoras inmensos y las cosechadoras. No. Al ser irregulares, primero el sembrador sembraba, entonces sembraba generosamente, al voleo, con una generosidad inaudita, arriesgando, con fatiga, y después pasaba el arado. De ahí que quedaran semillas en lugares donde hoy en día un buen agricultor jamás sembraría. La siembra es experiencia de fatiga. Como dice ese salmo, se siembra llorando y se cosecha cantando. Pero con una esperanza firme y también dolorosa, porque se gime en soledad el peligro y el miedo del fracaso, la decepción,
el tiempo que se necesita para madurar. Incluso se pierde mucha semilla, pero se consigue una cosecha abundante. Y ahí el Evangelio de hoy nos pregunta, ¿y el terreno que somos nosotros? Hay terrenos que son de distracción. Al borde del camino los pajaritos se los llevan. Incluso es pisoteada por el caminante. Otros terrenos, como el pedregoso, es el del superficial. La superficialidad no nos permite ser fecundos. Otro terreno, las espinas, el terreno del ahogo. Nos ahogamos de tantas cosas que olvidamos el valor del tesoro de la semilla. Y otro, el fecundo. Y termino ahora sí pensando, ¿y si mi terreno es infecundo, es estéril? ¿Qué debo hacer? La lluvia es Dios, la siembra es Dios, ¿y el terreno soy yo? Hay una parábola en Lucas que es bien ilustrativa, la de la higuera estéril. El dueño de ese viñedo donde está también la higuera dice, sáquenla, no da fruto, basta, córtenla. Y el trabajador dice, déjame un año más. Yo la voy a regar, la voy a aporcar, la voy a abonar. Hasta la fecundidad del terreno depende de la gracia de Dios. Lo haremos enseguida en el ofertorio. Elevaremos el pan y el vino y daremos fruto de la tierra, de la vid, del trabajo. Lo recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Feliz domingo del sembrador, de la tierra y de la lluvia.